Matías, que me saludé. Precioso la alabanza, poder cantar al Señor. Creo que como todos ya saben, a Josu lo conozco hace bastante, ya como más de 10 años. Fue mi primer discípulo. Yo le enseñé a tocar la guitarra. No, eso no. Pero bueno, un gozo después de tanto tiempo verlo servir al Señor. Bueno, cada tanto nos visita en su iglesia allá en Villa del Parque, así que es un gozo. Bueno, les invito a ver sus Biblias, por favor. Vamos a continuar con el estudio de Esther. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Todos me preguntan si vamos a hacer un capítulo por mensaje, no lo sé. Hasta ahora se viene dando que sí, pero no lo sé. No sé todavía cómo seguirá, por lo menos capítulo 4 y creo que capítulo 5, lo haremos por capítulo. Después, bueno, tratamos de tomar la unidad de pensamiento. Y bueno, a veces coincide, obviamente, los capítulos están armados así a propósito, pero a veces capaz nos damos cuenta que la unidad de pensamiento va un poquito más o un poquito menos y lo achicamos. Esther, capítulo 3. Vamos primero a orar, luego a leer las Escrituras. Oramos. Señor, queremos reconocer esta mañana que tú eres Dios, que tú nos hiciste, tú nos creaste, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Queremos reconocer que somos pueblo tuyo, oveja de tu prado. Y por eso queremos, Señor, venir en esta mañana a ti agradecidos. Queremos venir a ti con un corazón humilde, un corazón sumiso a tu palabra. Predicamos tu palabra porque creemos que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra nuestros corazones. Señor, confiamos en la suficiencia de las Escrituras. Confiamos que tú santificas a tu iglesia por medio de tu palabra y confiamos que tú salvas a los perdidos. Y confiamos, Señor, que cuando predicamos tu palabra con fidelidad, te estamos agradando a ti, Señor. Y confiamos también que cuando estamos escuchando tu palabra con fidelidad, cuando estamos siendo hacedores y no oidores olvidadizos, te estamos glorificando, Dios. Por favor, te rogamos que tú uses tu palabra solamente para tu gloria. Que en esta mañana la única gloria, Señor, te la lleves tú, porque tú eres el único digno de toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Esther, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, leo en la versión Valera 60. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey,
decrétese que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que Amán, a los sátrapas del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicado a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos por el internet de alguna manera, porque hemos escuchado buenos mensajes a través de internet, de buenos pastores, todavía escuchamos y nos bendice el alma. Tal vez muchos han conocido al Señor, probablemente a través de mensajes en internet. Muchos tal vez han salido de iglesias de falsa doctrina a través de escuchar mensajes en internet. También somos bendecidos por la alabanza. La verdad que hay muy buenas alabanzas cristianas y es una bendición. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, el Señor ya me había salvado y empecé a ir a la iglesia. Recuerdo que los celulares que tenemos, no fue hace tanto, ¿no? Pero los celulares que tenemos no son los de ahora, los touch, sino eran los que tienen botoncitos. Y claro, yo trabajaba de cadete en ese momento y no podía ir escuchando música cristiana, y aparte no conocía mucho, y recuerdo que le pedí a un hermano de Carapa que canta muy, muy bien, que cantara, y yo lo grababa con el celular, y después me iba escuchando eso. Recuerdo que había, un mensaje bueno de algún pastor, me acuerdo de Samuel Pérez Millo, y lo escuchaba 300 veces porque era el único que tenía, uno de Génesis, de memoria me lo sabía ya. La verdad que es una bendición, es una gran bendición el internet, todo lo que podemos escuchar, bueno, así como hay cosas malas, hay cosas muy buenas. Pero creo que hay un problema o algo que genera cada vez que escucho o veo o así, siempre pienso que creo que el peligro es que nos distorsione la realidad del cristianismo. Que ver las alabanzas preciosas nos distorsione la realidad del cristianismo, que ver muchos excelentes predicadores, pastores, que bendicen nuestra alma, nos distorsione la realidad del cristianismo. Noten cómo habla Pablo de los apóstoles, ya no hay apóstoles, pero hay pastores, ancianos. Y noten cómo habla Pablo de los apóstoles, y podemos trasladarlo al día de hoy a los pastores de las iglesias o a los ancianos. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honrables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Y termina Pablo.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero a veces, ¿no?, como todo esto de internet, nos distorsiona, ¿no? No vemos el cristianismo de esta manera, no vemos a los pastores de esta manera. Nos olvidamos que estamos en un mundo que odia a Dios, odia su palabra y se opone a su mensaje. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en esta mañana es que los creyentes debemos luchar con un mundo de maldad que se opone a Dios. Los creyentes debemos luchar con un mundo de maldad que se opone a Dios. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, los creyentes debemos luchar con un mundo de maldad que se opone a Dios, temiendo a Dios y no a los hombres. Temiendo a Dios y no a los hombres. Para que vos puedas luchar en un mundo que se está levantando en contra de Dios, tu temor no debe estar hacia los hombres, sino hacia Dios. Noten conmigo versículo 1, por favor. Comienza el escritor diciendo después de estas cosas, lo cual nos da la idea de que comienza una nueva sección. Una de las maneras en las cuales podemos abosquejar la narrativa es por los tiempos, por los personajes o por las escenas, ¿no? Bueno, vemos que acá hay un cambio de escena y hay un cambio de tiempo. Y el escritor dice, después de estas cosas, de vuelta como viene haciendo en capítulo 1, 2 y ahora capítulo 3, el escritor saca toda referencia a tiempo y parece que sucede una cosa después de la otra, ¿no? En capítulo 2 fue el reinado de Esther, Esther es hecha reina, y parece que al otro día sucede esto, pero no sucede al otro día, sino que sucede aproximadamente 5 años después. Si ustedes notan conmigo, por favor, ahí en capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 16, dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero, o sea, cuando es elegida reina, a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, el año séptimo, séptimo de su reinado. Pero si notan capítulo 3, versículo 7, dice que se echan suertes en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey. O sea que pasaron aproximadamente 5 años. En capítulo 1 vemos que la historia comienza en el año 3 del reinado de Asuero, en el año 3, eso dice capítulo 1. Y acá vemos que estamos en el año 12, así que han pasado 9 años, noten, en 3 capítulos, pasaron 9 años. Pero el escritor achura el tiempo a propósito, para que nosotros podamos ver claramente la mano de Dios obrando. Y luego decimos que pasan 10 años, en toda la historia del libro de Esther, transcurren 10 años, porque del decreto, de que se sale el edicto hasta que se concreta el ataque a los judíos, pasa 1 año. Así que por eso decimos que pasan 10 años en el libro de Esther. Así que en algún momento, desde que Esther es reina, hasta el capítulo 3, en estos 5 años, en algún momento nos dice el escritor que el rey Asuero engrandece a Amán. No se dan muchos detalles de cómo llega Amán ahí. Según capítulo 5, versículo 11, podemos ver que aparentemente Amán fue siendo exaltado por el rey hasta que llegó a esa posición. Eso nos deja ver el escritor entre líneas en capítulo 5, versículo 11. Pero el foco no está en cómo llegó Amán ahí, sino en quién es Amán. ¿Quién es este Amán? Bueno, el escritor nos lo dice claramente. Noten ahí en el texto. Hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, hay mucho detalle de quién es este Agageo, Amán Agageo, pero la realidad es que la mayoría de los eruditos coinciden en que este Amán es un descendiente de Agag, y Agag es un amalecita. Bueno, ¿por qué es importante este detalle de que Amán es un amalecita? ¿A quién le importa? Bueno, claro, tal vez nosotros, que no tenemos tanta la historia tan fresca, decimos, ¿qué nos importa, no? Si es argentino, paraguayo, boliviano, brasilero o de amalecita no nos importa, pero a un judío claro que le importa.
porque los amalecitas y los israelitas vivieron en guerra. Los amalecitas son descendientes de Esaú. ¿Quién es Esaú? El hermano de Jacob, ¿no? Son mellizos gemelos y son hermanos. Dice Génesis 36:12, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amelec, de donde vienen los amalecitas. Así que los amalecitas son descendientes de Esaú y los israelitas son descendientes de Jacob o de Israel. Y nos dice Génesis 25:22, y los hijos, Esaú y Jacob, luchaban dentro de ella, del vientre de Rebeca, y dijo Rebeca: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones, Esaú y Jacob, amalecitas e israelitas, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En este caso, Esaú servirá a Jacob. Y esta guerra, que comienza ahí en el vientre de Rebeca, se va extendiendo en el tiempo. Y pasan muchos años, y cuando los israelitas salen de Egipto, recuerdan, cruzan el Mar Rojo, liderado por Moisés, los amalecitas los atacan. Dice Éxodo 17:8. Entonces vino Amelec y peleó contra Israel en Refidim. Así que cuando están saliendo los israelitas cansados, tratando de ir a la tierra prometida, los amalecitas sin ningún motivo los atacan. Y dice Éxodo, luego de que los israelitas los vencen, dice Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto, luego de la derrota de los amalecitas, para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amelec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisín, y dijo: por cuanto la mano de Amelec, y noten esta frase porque es importante para entender el texto que estamos estudiando, por cuanto la mano de Amelec se levanta contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amelec de generación en generación. La mano de Amelec no es que se ha levantado contra los judíos, claro que sí, pero se ha levantado contra el trono de Dios. O sea, en un sentido los amalecitas se están rebelando contra Dios. Ellos sabían, si los israelitas, los amalecitas son descendientes de Esaú. Recordemos que el padre de Esaú es Isaac. O sea que ellos sabían quién era Dios, sabían quién era Jehová. Seguramente Isaac le habrá enseñado de Dios. Incluso Isaac bendice a Jacob, que era un engañador, y también bendice a Esaú. Isaac le enseñó a Esaú Isaac le enseñó a Esaú de quién era Jehová. Ellos sabían, no era un pueblo pagano cualquiera. Pero aún así, ellos rechazaron a Dios. Por eso, cuando esto sucede en Éxodo, pasan muchos años, la primera generación de israelitas muere en el desierto. Cuando está por entrar la segunda generación al desierto, Dios le dice al pueblo de Israel que va a entrar, ya no la primera generación, la segunda, que va a entrar. Moisés no va a entrar, pero Dios le dice a esta generación que va a entrar guiada por Josué, Deuteronomio 25:17. Noten, hermanos, o sea, esta es una de las instrucciones que Dios le da al pueblo, dentro de muchas. Acuérdate de lo que hizo Amelec contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y noten de vuelta, por favor, noten esta frase, Deuteronomio 25:18, y no tuvo temor de Dios, no tuvo temor de Dios. El problema de los amalecitas no es tanto el pueblo de Israel, sino es que no tuvieron temor de Dios. Ellos estaban rechazando a Dios. Noten cómo el tiempo va pasando
vimos Esaú y Jacob, pasan muchos años, Moisés, la guerra sigue, pasan varios años más, tal vez 600 años, 500 años aproximadamente, y el problema sigue. Y Dios le dice a Saúl ahora, ya primer rey de Israel, imagínense, ya Israel en la tierra prometida, pasaron muchos años, Dios le dice a Saúl, primer rey de Israel, por medio de Samuel. Jehová me envió, le dice Samuel a Saúl, primera de Samuel 15:1, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres y mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El juicio de Dios había caído sobre esta nación. Claro, nos suena fuerte, ¿no? Que mate a los niños, aún los de pecho, dice. Y Dios, que es perfecto en santidad, perfecto en justicia, perfecto en amor, perfecto en gracia, perfecto en misericordia, castiga a esta nación. Claro, esto no es una excusa para que nosotros vayamos a matar a nadie, porque eso es un mandato directo de Dios para una nación. Ese es el juicio de Dios para una nación. Después Dios juzga a los israelitas, o antes del libro de Esther en realidad, juzga a los israelitas por medio de otra nación. Ese es el juicio de Dios. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, pero también es justo. Y de alguna manera el Señor había determinado, Dios había determinado que los amalecitas sean exterminados. Debemos entender nuevamente que eso no es un mandato para nosotros hoy, es el soberano determinando eso y punto. Así como a veces lo hace a través de un fuego, como en el caso de Sodoma y Gomorra, así como lo hace a través de otras catástrofes, también lo hace a través de plagas, lo hace en este caso a través de una nación. Pero vemos que en esa ocasión la guerra entre los amalecitas y los israelitas no se termina. Dice 1 Samuel 30:1, cuando vino David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Ziklag, y habían asolado Ziklag y le habían prendido fuego. Varios años después, los israelitas atacan el campamento de David cuando David todavía no era un rey. Así que vemos, cargué tanto esta parte para que vean la enemistad. Se dan cuenta, ¿no? Años, o sea, pasaron desde Jacob y Esaú hasta 1 Samuel, pasaron muchísimos años. Y la enemistad seguía. Y ahora nos abrimos el libro de Esther. Han pasado tal vez 1000 años. No 1000 años desde David, sino tal vez desde Jacob. Muchos años por lo menos. Y la guerra continúa. Pero ahora Amalec probablemente es un título, como Faraón. No es que es el nombre, es un título. Vemos que Amalec, una amalecita, es el segundo después del rey. Noten conmigo cómo sigue el texto. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. No era común que una persona sea, en ese tiempo, dicen los estudiosos, no era común que una sola persona en un reino medo-persa, que era el reinado de Amán, sea exaltado tanto. Una sola persona es raro, sí un grupo, pero no una. Y notamos que esto es acorde a lo que nos dice el contexto, porque vemos que el rey tiene que mandar a que otros se inclinen. La realidad es que una persona en esa posición
sería lógico que todos se inclinen. O sea, sería normal, por la posición que ocupa. Pero parece que el rey tiene que mandar a los príncipes a que se inclinen, probablemente porque los príncipes no querían hacerlo. Así que vemos que Amán es exaltado a ese lugar y hay un mandato, no sabemos si es un edicto, pero por lo menos hay un mandato del rey a que todos se inclinen ante Amán. En un mundo caído, los malos prosperan. En un mundo caído, los enemigos de Dios, como eran los amalecitas, llegan a posiciones altas. En un mundo caído, el que blasfema el nombre de Dios le dan el ascenso, ¿no? En un mundo caído, el que blasfema el nombre de Dios es prosperado. En un mundo caído, el que se opone a Dios parece que todo le va bien. Y acá en un mundo caído, un pueblo que odia a Dios es exaltado hasta lo máximo en un reino pagano. Pero noten lo que sigue diciendo el texto. Hay un mandato del rey a que toda persona, todos se inclinen delante de Amán. Pero dice el texto, pero Mardoqueo, que era judío, ya lo vimos en capítulo 2, ni se arrodillaba ni se humillaba. Hay una discusión por qué Mardoqueo no se arrodilla y se humilla. Bueno, algunos piensan porque arrodillarse sería idolatría, como adorar a un hombre. No creo que sea el caso. Hay otros casos donde David, mismo Abraham, se inclina ante un hombre. No es una cuestión de adoración, de ninguna manera. Algunos dicen que Amán llevaba escondido ídolos en su vestimenta y arrodillarse era como adorar a los ídolos, incomprobable. Sino que lo más probable, como dice el texto, es por la rivalidad entre judíos y amalecitas. Y eso es lo que nos dice el mismo contexto. Porque noten cómo sigue el texto. Los otros príncipes que probablemente no se querían arrodillar ante Amán, ven que Mardoqueo no lo hace y les da bronca. Entonces, noten cómo sigue diciendo el texto, ahí en versículo 3. Y los siervos del rey, que estaban a la puerta, recordemos los que estaban a la puerta, mismo Mardoqueo, son funcionarios. Los que estaban sentados a la puerta de un reino o de un rey eran funcionarios. Dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Noten, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto y vos no? ¿Por qué? Versículo 4. Aconteció que hablándoles cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, y noten acá la clave, porque ya él, o sea, Mardoqueo, les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Nos vemos que hay un motivo y es que es judío. Por eso no se arrodilla, porque es judío. Dios había rechazado a este pueblo completamente. Esaú, el padre de este pueblo, nos dice Hebreos 12:16, era un profano. Así que Mardoqueo entendía esta rivalidad y él se niega a arrodillarse. Entonces, claro, las personas también se lo cuentan al rey. A ver si, como para una ilustración, como pasa en el colegio a veces, no sé, el profesor dice, nadie puede usar arito, qué sé yo, no sé, por un ejemplo, lo que pasa en el colegio. Y hay uno que se lo deja el arito, ¿no? O nadie puede usar barba, hay uno que va con barba. Y claro, y a nosotros le da bronca. ¿Por qué este viene con barba si no se puede ir con barba? ¿Por qué? Y claro, y capaz ese se la da como de guapo. No, a mí no me importa. Claro, pero en realidad es porque la profesora no se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta la profesora y lo reta, al otro día aparece afeitado. Entonces, tal vez esto era lo que pensaban los otros príncipes. Claro, este no se arrodilla porque Amán no se dio cuenta. Vamos a ver si es tan guapo, diríamos nosotros. Así que se lo cuentan. A ver qué hace ahora. A ver si es tan guapo como dice. Noten cómo ellos le están insistiendo cada día. Es un mandato, tenés que arrodillarte. Si yo lo hago, vos también. Tenés que hacerlo. No lo voy a hacer. Sí, tenés que hacerlo, ¿no? Imagínense, días. Bueno, se lo vamos a decir a Amán. Bueno, decíselo. Bueno, se lo voy a ver si sos tan guapo. Se lo dicen, no se arrodilla. Pero, por favor, entendamos el
peso de esta orden. Estamos hablando de que hay un mandato del rey. ¿Recuerdan qué pasó con Vasti en capítulo 1 cuando no se sometió al mandato del rey? Fue destituida. Así que, ¿qué haría ahora Amán, orgulloso, iracundo? ¿Qué haría si se entera que hay una persona que no está obedeciendo el mandato del rey? Este no es un hombre benevolente. ¿Qué pasaría? Bueno, el 90% de las posibilidades es que te mate. Esa es la realidad. El 90% de las posibilidades es que te mate. Pero Mardoqueo no cede. No cede. Y sigue el texto, noten conmigo ahí al final del versículo 5. Y se llenó de ira. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Noten que, y esto también es interesante, que ya hemos visto, Asuero es un hombre iracundo, ¿no? Que se le sale la cadena, decimos nosotros, y hace cualquier cosa y después se arrepiente a veces. Amán también es un iracundo. Pero noten que Amán es un iracundo que no reacciona. ¿Se dieron cuenta? No reacciona. Noten que él se llena de ira. Pero él es de lo que dice, la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Y lo mismo va a pasar después, lo vamos a ver más adelante, en capítulo 5, cuando él sale del banquete con Esther y el rey sale súper enojado y lo ve a Amán que no se arrodilla y dice el texto nuevamente que se aira, pero no hace nada. Pero en las dos ocasiones, tanto acá como en capítulo 5, él, vamos a decir así, no reacciona en el momento, pero busca venganza. Acá, en este caso, busca venganza a través de querer destruir todo el pueblo de Israel. En capítulo 5 busca venganza yendo a presentarse al rey para pedir que lo ahorquen a Mardoqueo. O sea que la ira de este hombre no es alguien que explota, sino es alguien rencoroso. Ya lo vamos a ver cuando hagamos capítulo 5 esto. Pero es rencoroso. El rencor y la ira, así como dijimos, el orgullo y la ira son primos hermanos. El rencor o la envidia y la ira también. La ira a veces se manifiesta como Asuero, que se le sale la cadena. O a veces la ira se expresa en el rencor. Bueno, no te digo nada, ¿no? Como alguien te exhorta, ¿no? Y no le decís nada. Y decís, wow, qué humilde esta persona, qué piadosa. Pero no, a partir de ese momento le hiciste la cruz y empezás a ver cómo podés destruirlo. Bueno, eso es lo que hace este hombre, Amán. Pero noten en el texto que Mardoqueo es fiel a la palabra de Dios. Mardoqueo tiene más temor a Dios que a los hombres. De vuelta, al igual que Daniel capítulo 3, no sé si recordarán, cuando los amigos de Daniel son llamados por Nabucodonosor para que se posten delante de la estatua de oro, y ellos no lo hacen, por temor a Dios. Y ellos le responden, no lo vamos a hacer, rey. Nosotros sabemos que Dios nos puede librar del horno de fuego, y si no nos libra, no nos importa. No nos importa. Bueno, lo que hace Mardoqueo acá es muy similar. De vuelta, lo más probable es que el rey te mate. Esa es la realidad. Lo más probable es que una malecita, recordemos, enemigo de los judíos, cuando se entere que vos violaste el mandato del rey, lo más probable es que vaya, le cuente al rey y estás al horno. Y no sos un campesino, sos alguien que está sentado a la puerta del rey. Tal vez Mardoqueo puede decir, ¿por qué Dios me puso en este lugar? Si yo no estoy a la puerta del rey, bueno, no me tengo que arrodillar delante de nadie. Probablemente, no sé, tal vez Mardoqueo, no sé, un campesino judío probablemente no se tenga que postrar delante de Amán. Pero Mardoqueo sí, porque la posición que ocupaba. Pero Mardoqueo, precioso, es un ejemplo del temor a Dios. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, no matan y ahí el contexto de persecución. No maten a los que no teman a los que los persigan. Pero dice que hay que temerle a alguien. Mateo 10:28. Temed más bien a aquel
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman a los que le pueden matar y nada más. Porque si mata a un creyente en última instancia se va a la presencia de Dios. No, teman a Dios. Y Mardoqueo es un ejemplo de alguien que teme a Dios. Yo creo que el problema con nuestra obediencia muchas veces es que obedecemos basado en resultados. Obedecemos basado en resultados. Obedecemos siempre y cuando Dios nos libre. Yo le digo a mi jefe que no voy a hacer esto porque soy un creyente y esto va en contra de la palabra de Dios. Yo se lo digo, esperando que Dios me recompense y me asciendan. Recuerdo, hace muchos años vi una película cristiana, como siempre a las películas cristianas, a los cristianos les va bien, y esta película en un momento, no recuerdo muy bien qué era, no era una mala película, pero en un momento, una escena, al cristiano le ofrecen un puesto de jerarquía, no sé, ser el gerente, general, no sé qué, pero si él aceptaba sobornos, o sea, esa era la condición. El jefe lo llama a la oficina y le dice, bueno, te vamos a este puesto, pero vos tenés que aceptar sobornos. Bueno, el cristiano luchando ahí, llama y dice, no lo voy a aceptar porque soy un creyente y yo no puedo aceptar sobornos. Y el jefe le dice, eso es lo que estábamos esperando, ¿no? Y le dan el puesto. Bueno, eso pasa a veces, pero no mucho. La mayoría de los casos te dicen, bueno, estás despedido. Por favor, pasá por la oficina a buscar tu cheque. En Hebreos 11, los héroes de la fe, muchos son librados, pero muchos son encarcelados, mueren, aserrados. Probablemente Isaías, nos dice la tradición, fue aserrado por Manasés. Así que, ¿qué pasa si la obediencia a Dios no nos trae buenos resultados? Humanamente hablando, digo. ¿Qué pasa si no me ascienden? ¿Qué pasa si me echan? ¿Qué pasa si vengo a la iglesia para que un familiar se cure y no se cura? ¿Qué pasa si obedecer a Dios me va a meter en problemas? Recuerden que nosotros estamos leyendo esto con el diario del lunes, como solemos decir, y decimos, como que hasta leemos esta parte y nos encanta, ¿no? Nos encanta porque sabemos cómo termina. Sabemos que Dios usa todo esto para librar a su pueblo, precioso. Pero Mardoqueo no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés que obedecer a Dios y eso va en contra de tus intereses? ¿Qué hacemos en esos casos? Como cuando alguien se casa para ser feliz. Bueno, el problema de casarte para ser feliz, como lo hemos dicho, es que el motivo por el cual vos te casás sos vos mismo. Entonces mi pregunta es, si vos te casás para ser feliz, ¿qué pasa cuando tu esposa ya no te haga feliz? La cambiás, ¿no? O tu esposo, lo cambiás. Porque el motivo por el cual te casás sos vos mismo. O cuando salimos en la iglesia para que Dios me bendiga. ¿Y qué pasa si Dios no te bendice? Digamos, o sea, como lo que llamaríamos bendición. ¿Qué pasa si cuántas personas dicen, me pasó esta tragedia a mí, que sirvo hoy todos los días a la iglesia, todo? Entonces, ¿para qué estás yendo? ¿Para que Dios te bendiga? Mardoqueo no está obedeciendo por amor a sí mismo, él está obedeciendo por amor a Dios. Y esa es la diferencia entre el temor a Dios y el temor al hombre. Eso es la diferencia entre el amor a Dios y el amor a mí mismo. Por eso, en un mundo que se levanta en contra de Dios, como vemos que está sucediendo acá, la obediencia lo más probable es que te cueste caro. Tal vez tu trabajo, tal vez tu comodidad, tal vez te cueste caro. Porque el mundo se opone a Dios. Así que los creyentes debemos luchar con un mundo de maldad que se opone a Dios, en primer lugar, temiendo a Dios y no a los hombres. La segunda manera de luchar en un mundo de maldad que se opone a Dios es entendiendo que hay un sistema de maldad que se opone a Dios. O sea, debemos entender que es real que este mundo va en contra de la palabra de Dios. Noten conmigo versículo 7, por favor. Vemos ahora el plan de Amán.
En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bueno, la realidad es que el texto nos dice, se echaron suerte, se dieron cuenta, se echaron suerte para matar a los judíos, no dice eso el texto, pero entendemos que esa es la finalidad, porque al final del versículo 7 dice que salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y cuando vemos en el edicto que sale, cuando se mata a los judíos, o se iba a matar a los judíos, dice el versículo 3 al final, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, o sea, lo mismo. Entonces vemos que se echan suertes, Amán echa suerte para determinar, probablemente este echar suertes tenía que ver con consultar los astros, como suele hoy, ¿no? El zodíaco y no sé qué cosa, muy probablemente tenga que ver con eso. Entonces se echa suerte, o sea, Amán era un creyente, digamos, ¿no? Un creyente en cualquier cosa. Era un supersticioso, Amán, no un creyente, un supersticioso. Entonces Amán, claro, va a destruir al pueblo de Israel, pero quiere ir primero a consultar a su brujita, a su, no sé, al horóscopo, ¿no? La gente lee el horóscopo, bueno, Amán no tiene el horóscopo a mano, así que va a consultar ahí a ver, como muy supersticioso. Pero bueno, claro, vemos la mano de Dios, precioso en todo esto. Porque podía haber salido en un mes que se matan los judíos, pero sale en un año. O sea, desde que se echan suertes a que se matan los judíos, pasa un año. En ese año es lo que Dios usa para salvar a su pueblo. Bueno, la realidad es que el texto no nos dice muy bien cómo se echan suertes. No sabemos si tiraron los dados, si leyeron el horóscopo, si duró una hora, 8 horas, una semana, no lo sabemos. El texto no lo aclara, tampoco hay mucha información extra bíblica, digamos, de historiadores que nos digan cómo hacían los medopersas. El texto no lo aclara, pero sí aclara de que sale ese día, y entonces acto seguido, versículo 8, dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Noten el engaño de Amán. Esto es lo que hace una persona que está en su corazón con malicia, con rencor, con amargura. Noten que él no da el nombre. ¿Se dieron cuenta? Hay un pueblo, dice. ¿Por qué no da el nombre? Bueno, recuerden que muchas de las cosas que se hacían se anotaban en los libros de los reyes. Y Ciro, cuando conquista Babilonia en el 539, él había permitido a Israel volver a su tierra. Y eso estaba anotado. Darío, el padre de Asuero, había permitido reconstruir el templo. Así que tal vez si él dice los judíos de entrada, tal vez el rey le despierta sospecha. Pero noten el engaño de este hombre, el engaño. Hay un pueblo, era un judío, hay un pueblo que no obedece tus leyes, un mandato. Que no se somete, uno solo. Ese solo rey le había salvado la vida. Ese solo hombre judío le había salvado la vida al rey, en el capítulo 2. Así que era mentira. Es más, Jeremías 29:7, Dios le dice a Israel, cuando ya iban a ir al exilio, que ellos debían procurar la paz del reinado bajo el cual estuviesen, sean de Babilonia, sea de los persas, etc. Ellos debían procurar la paz, dice Jeremías 29:7. Así que esta acusación es falsa, es exagerada, pero este hombre distorsiona la realidad, exagera. Incluso, no sé si te pasará, porque por lo menos me pasó a mí cuando leía el texto, que cuando vos ves la acusación de Amán, decís, che, pero esto es verdad. Es verdad que no se someten. Es verdad que no se someten. Claro, pero no tiene la exageración. Este hombre está tratando de engañar y destruir a los judíos. Nota en versículo 9, si place al rey, decrétese. Recuerden que los decretos no podían ser removidos.
decrétese que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Bueno, la realidad es que 10.000 talentos de plata equivalía a 2/3 del ingreso anual del reino. O sea, muchísima plata, muchísima plata. Lo más probable es que, algunos dicen que esto era como una hipérbole, porque era mucha plata. Amán no tenía esa plata. Bueno, pienso que este dinero saldría de la exterminación de los judíos. Recuerden que ellos podían matar a los judíos y podían quedarse con sus bienes. Entonces lo más probable es que, no se iban a quedar con todos los bienes de los judíos, entonces de esos bienes que quedaban iban a ir al tesoro del rey. Pero acá Amán está siendo estratégico. Él sabe que al rey le gusta el dinero. Imagínense la plata que había gastado hace un tiempo en la fiesta de 180 días. Ser un rey ostentoso, un rey que le gustaba el dinero. Entonces sabe por dónde agarrarlo. Lo agarra por el orgullo. Hay un pueblo que no se somete a ti. Y lo agarra por la avaricia. Te voy a dar un montón de dinero. Entonces versículo 10 dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Noten esa frase, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciese. De vuelta, parece, che, que bueno, mira este hombre. No, tranquilo, no me des la plata. Uno parece que no ama el dinero este hombre, pero este hombre ama el dinero. Y lo que se supone que esa expresión de no, tranquilo, quédate vos con el dinero. Era como una cortesía, pero era mentira, ¿no? Como cuando dice, no, está bien, no tengo hambre, no tengo hambre. Estás muriendo de hambre. No, está bien, no tengo hambre. No, sí tenés hambre. ¿Por qué decimos eso? Porque noten en capítulo 4, versículo 7, cuando sale el edicto del rey y Mardoqueo se lo lleva a Esther, yo se los leo, dice, capítulo 4, versículo 7, y le dio la noticia de la plata, noten, de la plata que Amán había dicho que pasaría a los tesoros del rey. O sea, el pueblo era como una expresión de cortesía, pero Amán le iba a pagar esa plata. Y cuando Esther, en capítulo 7, versículo 4, se presenta delante de Asuero y clama, dice, mi pueblo ha sido vendido al exterminio. Así que en realidad este hombre había aceptado la plata, era como una cortesía, como, no, está bien, quédatelo vos. No, bueno, te lo doy igual. Así que hasta este momento, lo único que le espera a los judíos es la destrucción. Lo único, no hay manera. El rey y el segundo del rey se ponen de acuerdo para destruir a los judíos. Y no es casualidad. Claro que no. De vuelta, el texto lo dice y varias veces lo resalta a lo largo del libro de Esther, enemigo de los judíos. No es casualidad. No es casualidad porque la Biblia muy claramente nos habla de que hay un enemigo, Satanás, que se opone a Dios. La Biblia nos habla de eso. Y claro, y noten qué coincidencia, ¿no? Si matan a todos los judíos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si matan a todos los judíos? Porque muchos pueblos fueron exterminados. ¿Dónde están los filisteos? No sabemos. Muchos han cuestionado la veracidad de la Biblia porque cuando buscaban nombres de pueblos que estaban ahí, no había evidencia de que habían existido. Después se encontraron en muchos casos. No había existido. Entonces dice, bueno, los judíos podían haber desaparecido. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la promesa de Dios falla, ¿no? Porque Dios había prometido en Génesis 12:3 que en ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. El Mesías, el Salvador del mundo, iba a venir del linaje de Israel. Esto no es así nomás. Si los filisteos son destruidos, bueno, no pasa nada. Una nación que fue destruida. Si una nación como tantas hubo fue destruida, bueno, fue destruida. Pero si Israel es destruido en ese momento, no hay salvación para nadie. No hay salvación. Y qué casualidad, ¿no? Que este patrón se repite. ¿Recuerdan Faraón? ¿Qué manda a hacer? A matar a todos los bebés. ¿Qué manda a hacer Herodes? A matar a todos los bebés. Faraón por lo menos a los hombres. Herodes a los niños menores de 2 años. ¿Qué hay ahí?
un enemigo oponiéndose al plan de salvación. Un mundo tratando de que el Mesías no muera en una cruz. La Biblia nos dice muy claramente que Jesús es el Mesías, es Dios hecho hombre que vino a morir en la cruz en lugar del pecador. Pero si ahora el Israel es eliminado, ya no hay salvación, ni para vos ni para mí. Ponete a pensar por un momento. Tal vez, si Israel hubiese sido exterminado, tal vez vos y yo estaríamos acá, no sé de los que están acá, ¿cuántos son judíos? Creo que no muchos, de descendencia judía, creo que no muchos. Así que probablemente estuviésemos acá, pero sin posibilidad de salvación. Sin posibilidad de salvación. Lo único que esperarías es morir para ir al infierno. No habría salvación, porque la única manera de ser salvos, nos dice la Biblia, es por medio de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera que nosotros podamos ser salvos, como cantamos, es que el justo, Jesús, Dios hecho hombre, muera en lugar de los injustos. Pero si Israel es exterminado, la historia sigue. Porque no es que era exterminado todo el mundo. La historia sigue, pero sin posibilidad de salvación. No sé si te diste cuenta, pero tu eternidad está en juego en este decreto. ¿Te diste cuenta? Tu eternidad está en juego. Mi eternidad está en juego. La eternidad de la humanidad está en juego en este decreto. Porque hay un mundo, hay un enemigo que es Satanás, que se opone al mensaje de Dios. La Biblia es muy clara, muy clara. Hay una guerra que no se ve, esto no trata de andar reprendiendo demonios ni nada de eso, sino hay un sistema de maldad que se opone a Dios. Jesús lo dijo en Juan 12:31, mismo Jesús. El príncipe de este mundo es ahora echado fuera. La realidad es que Satanás no aparece tanto como con voz así, pues claro que hay casos de endemoniados, pero la mayor aparición de Satanás es como ángel de luz. Dice 2 Corintios 11:14. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza de piedad. Esa es la estrategia. No de que alguien le gire la cara, ni que camine por los techos, ni nada de eso. Sino, se viste como ángel de luz. Viene con la Biblia bajo el brazo y trae falsa doctrina. Dice primera de Timoteo 4:11. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Pero no escuchando a demonios de manera directa, sino escuchando a sus mensajeros, a los falsos maestros. Detrás de muchas experiencias, apariciones de ángeles, que le reveló no sé qué cosa, que le apareció y le dijo que la iglesia por 2000 años estuvo desviada y ahora trae la verdad, y que Dios me reveló no sé qué cosa. Detrás de todo eso está Satanás. Está Satanás desviando a la iglesia. Está Satanás trayendo un falso mensaje. Personas fieles a la Biblia de pronto se desvían por una experiencia. Satanás. Y el texto no nombra a Dios, eso ya lo vimos. Todo externo nombra el nombre de Dios. Pero se dieron cuenta que tampoco nombra el nombre de Satanás. Pero así como están las huellas de Dios por todos lados, acá están las huellas de Satanás, claramente. No podemos pasar por alto el enemigo de los judíos, no lo podemos pasar por alto. Así que Satanás se está oponiendo a Dios. Y lo mismo sigue haciendo hoy. O sea, así como nosotros no podemos perder el obrar de Dios en este mundo, tampoco podemos perder el obrar de Satanás. ¿De qué manera obra Satanás? Como dije, infiltrando falsa doctrina, infiltrando divisiones. El pasaje que solemos usar tanto para el matrimonio, no se ponga el sol sobre nuestro ojo, ni deis lugar a quién, al diablo. En el 99% de los casos eso lo aplicamos a los matrimonios. Bueno, deberíamos aplicarlo a la iglesia, porque ese es el contexto. El contexto es la iglesia. Lo seguimos por lo que dice después, amados unos a otros, etc. El contexto es la iglesia. Satanás está impidiendo, quiere impedir la extensión del reino de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses que él quiso ir a verlos, pero Satanás se lo impidió. Así que por favor, no seamos ingenuos. Así como de cierta manera
no debemos perder el obrar de Dios, la soberanía de Dios. Por favor, no piense que Satanás no existe. No piense que solamente se manifiesta caminando paredes. No. Sabe que detrás de muchas divisiones, detrás de falsa doctrina está Satanás. La Biblia, nosotros lo perdemos eso, pero habla muchísimo de esas cosas. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debes saber, por favor, no seas ingenuo. Hay un enemigo que está queriendo destruir el mensaje de Dios, el avance del reino, y lo va a querer hacer acá también. No porque yo diga algo profético, sino porque es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia una y otra vez dice. Entonces, si hay una iglesia que quiere proclamar la palabra de Dios, ¿qué va a hacer Satanás? Sembrar falsos creyentes, divisiones, falsos maestros, falsa doctrina. Va a pasar. Así que debemos saber, en primer lugar, para luchar contra un mundo que se opone a Dios, debemos temer a Dios y no a los hombres. Debemos entender que hay un sistema de maldad que se opone a Dios. Tercer y último lugar, y muy brevemente, debemos entender que muchas veces parecerá que somos derrotados. Anoten esto, ¿eh? Muchas veces parecerá que somos derrotados. Y eso no lo voy a leer ahora por tiempo, pero eso es lo que vemos del versículo 12 al 15. Sale el edicto, pero sale el edicto con vamos a decir así, si nosotros no supiésemos lo que pasa después, decimos acá no hay manera. Noten cómo el escritor deja ciertos detalles. Cada idioma, el decreto se anuncia en cada idioma, en cada provincia. Se llama a los altos funcionarios a que escriban. Rápidamente salen las cartas para que Israel sea destruido. Y termina, versículo 15. Y salieron los carros, se fueron con las cartas, con el edicto. Salieron los carros prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y noten cómo termina. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Así termina. El rey Amán bebiendo, festejando el exterminio de los judíos. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, no hay posibilidad. En los zapatos de ellos, ¿eh? No hay posibilidad. O sea, hay posibilidad, porque ellos, Mardoqueo lo huele eso, lo olfatea y eso lo vamos a ver no ahora, capítulo 4. Pero no hay posibilidad. Recordemos que ya los muros no, porque eso lo reconstruye Nehemías después, pero el templo ya estaba construido. Imagínense, por favor, hermanos. ¿Se pueden imaginar a los judíos en el templo, en Jerusalén, con el templo reconstruido ya, y que les llega el decreto? ¿Se imaginan? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para qué Dios? ¿Para qué reconstruimos el templo? ¿Para qué hicimos tanto? ¿Para qué dejamos nuestra comodidad para venir a Jerusalén si tu pueblo va a ser exterminado? ¿Para qué? Y eso nos va a pasar. Nos vamos a preguntar: Dios, ¿qué estás haciendo? Parece que queremos predicar más la palabra, cada vez más oposición. Queremos hacer las cosas bien y nos va cada vez peor. Algo que me encanta a mí es el libro de los Hechos. Yo el libro de los Hechos lo veo como Exterminator, en el sentido de que nada detiene la palabra de Dios, pero en el libro de los Hechos todo el tiempo la palabra de Dios quiere ser detenida. En Hechos capítulo 5 los apóstoles son azotados. En Hechos capítulo 7 lo mata Esteban. En Hechos capítulo 8 Pablo persigue a la iglesia. En Hechos capítulo 12 o 13 o 10 Pedro es encarcelado. En Hechos capítulo 15 surge la herejía de los judaizantes. En Hechos capítulo 23 Pablo es metido preso. Todo el tiempo la palabra de Dios como que quiere ser detenida. Pero noten cómo termina el libro de los Hechos. Así termina el libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Jesucristo, noten, abiertamente y sin impedimentos. O sea, Pablo termina preso, pero la palabra de Dios se expande. Y eso es lo que debemos saber.
el plan de Dios no va a fallar, pero debemos saber que va a haber momentos. Va a haber momentos donde nos preguntemos, Dios, ¿qué estás haciendo? Hay situaciones que enfrentarás en lo individual, que parece que cuanto más querés agradar a Dios, más problemas hay. Por favor, recordá este momento, hermano. Recordá. La palabra de Dios no puede ser retenida. Va a haber momentos donde, tal vez como iglesia, nos preguntemos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué este problema? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Recordá. Hay momentos donde parece que la obra de Dios se detiene, pero nadie ni nada puede detener la extensión del reino. Y para mí lo más precioso, por la manera en la cual nosotros podemos verlo eso, es con esta iglesia. Lo más antinatural para fundar una iglesia sería una pandemia. O sea, el concepto de iglesia es un concepto de reunión de hermanos que se reúnen para cumplir las ordenanzas con cierto orden. Ese es el concepto de iglesia. Compartimos la cena, la Santa Cena, juntos, estamos juntos, exhortándonos unos a otros, nos congregamos, Hechos capítulo 10, versículo 25, para estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, nos exhortamos unos a otros. Bueno, una pandemia es anti unos a otros. Anti unos a otros. Pero una pandemia no hizo, Dios quería fundar una iglesia y la fundó. Una pandemia no hizo que la obra de Dios se detuviese. Y así ha pasado en todas las iglesias. Vi una pandemia y Dios usó la pandemia para que mucha gente se haga iglesia falsa. Porque ahora, como estoy en casa, escucho la Biblia y justo pusieron un mensaje bíblico. Debemos saber en momentos cuando vengan situaciones difíciles que la obra de Dios no puede ser detenida. Van a llegar, esperémoslos. Cuando vengan no nos sorprendamos, pero recordemos, la obra de Dios no puede ser detenida. Y si vos estás acá sin Cristo, déjame decirte que Dios cumple su palabra. Y la Biblia dice que si vos no te arrepentís de tus pecados y no pones tu fe en Jesús y solo en Él para la salvación, lo que te espera es el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde es la muerte segunda. Toda persona va a resucitar, toda persona. Pero aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, no han puesto su fe solo en Jesús para salvación, serán resucitados, dice la Biblia, para condenación. Por eso, si vos estás acá sin Cristo, yo te ruego que le creas a la palabra de Dios, que creas que Dios cumple su palabra y que creas que un día estarás delante de Dios. Y la única manera, la Biblia te dice que la única manera en la cual vos podés escapar de la ira de Dios, ser perdonado, ser aceptado por Dios es por medio de Jesús. Si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús. Por eso yo te ruego, si vos estás acá sin Cristo, que no te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tu plan no puede fallar, tu obra no puede fallar. Gracias, Señor, porque tú has determinado salvar un pueblo para tu gloria y lo harás. Pero qué precioso pensar, Señor, que tú nos permites ser parte de eso. Qué precioso. Por favor, ayúdanos como iglesia a no temerle al hombre. Ayúdanos, por favor, como iglesia a no ser ingenuos, que Satanás va a querer destruir este lugar, Dios, esta iglesia. Va a querer sembrar, va a querer infiltrar la falsa doctrina, falsos maestros, falsos creyentes. Por favor, Señor, guarda a tu iglesia. Ayúdanos a estar, como tu palabra nos manda, atentos, Señor, buscándote, sometiéndonos a tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú nos sostengas para los momentos difíciles que vendrán, por favor. Que tú nos ayudes como iglesia a poder esforzarnos para extender tu reino y confiar en tu palabra, Señor. No en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en las circunstancias, sino en ti, por favor, Señor, ayúdanos. Queremos ser una iglesia que proclama tu evangelio, que hace discípulos y que funda otras iglesias. Ayúdanos, Dios, todo para la gloria de tu nombre. Y también te rogamos por aquellos que están en medio nuestro y no te conocen,
por favor, Dios, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Josué.